tardes, buenas noches a todo el mundo. En primer lugar, en nombre de la editorial Fides, agradecer a la librería Byron que nos haya acogido aquí y también agradecer a María José que me haya invitado a presentar su libro. Bien, vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación, cada día más apesebrados, vomitan propaganda, un día sí y otro también, donde ante un acto de violencia es más importante la etiqueta, llámese machista, llámese homófobo, llámese xenófobo, que la víctima. Y que si no se le puede poner etiqueta, carece de interés, por lo menos para los medios. Vivimos en una sociedad en la que cuando un hombre comete un crimen se habla de violencia heteropatriarcal estructural, pero si el crimen lo comete una mujer o un inmigrante, nos dicen que es un caso aislado y que no hay que criminalizar a ningún colectivo. Tenemos una ley integral contra la violencia de género en la cual un mismo acto es considerado delito o solamente falta en función del sexo de quien lo ha cometido. Es decir, lo del precepto constitucional de la no discriminación por sexo parece que ha pasado a la historia. Tenemos una ministra de Igualdad, igual puntos suspensivos da, que denuncia la sexualización de la mujer, pero que quiere sexualizar a la infancia y que ha hecho ya varias veces apología descarada de la pederastia. Estamos bombardeados por un supuesto lenguaje inclusivo desautorizado por las academias, que es una auténtica agresión a la lengua española, bueno, y a la catalana y a cualquier otra, cuando no al sentido común y al propio sentido del ridículo. Se están normalizando estupideces como los niños, las niñas y les niñes. Bueno, y el colmo ya del despropósito lo estamos viendo estos días, ¿no?, con la famosa ley del solo sí es sí, bandera y estrella del feminismo del Ministerio de Igual, puntos suspensivos da, de la señora Montero. La curiosa paradoja es que la publicación de una ley supuestamente feminista ha dado lugar a las rebajas de condena de muchos violadores y a la consiguiente excarcelación de muchos de ellos. Pero lejos de reconocer su error, las susodichas culpan al machismo de jueces y fiscales y exigen que los miembros de la judicatura hagan cursillos de formación en perspectiva de género. Quizás sería mejor que ellas hicieran cursillos sobre técnica jurídica y así no saldrían estos bodrios como el que hemos visto. Bien, pues en medio de este panorama aparece el libro de María José Ibáñez, Nosotras y vosotros, feminismo equitativo. Es un libro escrito de forma clara, concisa y asequible. Una prosa elegante y directa, un español bien cuidado, no en vano la autora es filóloga y profesora de lengua y literatura española. Pero sobre todo, la demostración de que se pueden defender los derechos de las mujeres y su integración plena en la vida laboral, sin que para ello las mujeres tengan que dejar de ser mujeres y sin caer en histerias hembristas. Entre los muchos temas que aborda el libro, yo me voy a centrar en dos. En primer lugar, las distintas olas o versiones del feminismo, en primer lugar, y en segundo lugar, sobre la ideología queer o de género, como la muerte del feminismo en cuanto niega la existencia real y objetiva de hombres y mujeres. En la entrevista que tuve el honor de realizar a María José en la revista La Emboscadura, publicada en el número 11 en febrero de 2022, y que aparece en el libro en la página 139 y siguientes, la autora nos habla de 4 olas de feminismo, reivindicando las 2 primeras y rechazando las 2 últimas. La primera ola se inicia en el siglo XVIII y llega hasta la consecución del derecho del sufragio. La autora cita como mujer representativa a Mary Wollstonecraft, no sé si lo digo bien, Wollstonecraft, pues vale, que exigió igualdad de derechos jurídicos. Subraya la autora, no derechos diferentes, que son privilegios, sino iguales: sufragio, solicitud de divorcio, custodia de los hijos y herencia de propiedades. La segunda ola la sitúa en torno al año 1960. Como muy representativa cita a Betty Friedman y sus seguidoras, que lucharon por el derecho a la educación, a la baja por maternidad, al subsidio de desempleo, los derechos reproductivos y la seguridad de las mujeres, tanto dentro como fuera del matrimonio. La autora sitúa la tercera ola en torno a 1980,
y la cuarta en torno a 2010. Aquí ya se empieza a hablar de patriarcado estructural, de techos invisibles y en general de una visión maniquea donde se asimila lo bueno a lo femenino y lo malo a lo masculino. La cuarta ola cabalga ya en la irrupción de las redes sociales, con una retórica de puro y simple odio al hombre, lo que ha sido calificado a veces como hiperismo. Palabras como privilegio masculino, en paralelo al supuesto privilegio blanco, patriarcado, heteropatriarcado, se usan ya de manera indiscriminada. Yo recuerdo haber escuchado al inefable Farreras, de la no menos inefable Sexta, hablar de terrorismo machista, ¿no? Como si fuera una cosa organizada. Bueno, mención aparte merece la irrupción de la ideología de género, de la cual me ocuparé más adelante. Entre la tercera y la cuarta ola se había producido la emergencia del llamado Mayo del 68. El fenómeno vino precedido por la aparición de la llamada Escuela de Frankfurt, que se empieza a gestar en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial en la República de Weimar, pero que alcanza su máxima influencia en la década de los 60 y cuyo representante más paradigmático fue Herbert Marcuse. Los pensadores de esta escuela eran todos de formación marxista, aunque la mayoría militaron en la socialdemocracia alemana y no en el Partido Comunista. Pero realizaron una crítica tan profunda del marxismo que prácticamente lo vaciaron de contenido. Su tesis era que la clase obrera se había burguesado y perdido su potencial revolucionario, y en consecuencia había que buscar nuevos sujetos revolucionarios en las minorías oprimidas y o que por su forma de vida cuestionaran el statu quo. Mujeres, homosexuales, inmigrantes, estudiantes. De hecho, se iniciaba el camino del abandono de la lucha de clases y el inicio de las llamadas luchas parciales. Estas ideas fueron la base teórica del llamado Mayo del 68, revueltas estudiantiles en muchas universidades de Europa y Estados Unidos. Aunque el movimiento surge en las universidades progres americanas, Berkeley sobre todo, tuvo especial repercusión en Francia. Hay que señalar que en el país galo el movimiento fue impulsado por los situacionistas, es decir, anarquistas, trotskistas y maoístas, pero que nunca tuvo el apoyo del Partido Comunista francés, que seguía siendo fiel a Moscú. De hecho, el movimiento, a pesar de toda la retórica que lo acompañó, tenía muy poco de revolucionario. Respondía a las exigencias del capitalismo de generar nuevos hábitos de consumo y combatir la moral tradicional que se había convertido en un obstáculo para el hiperconsumo masivo. Bueno, las bases para el consumismo, el hedonismo y el nihilismo que han caracterizado a la posmodernidad se empiezan a consolidar con este movimiento. Las mujeres, junto a homosexuales, inmigrantes y estudiantes, iban pues a convertirse en estos nuevos sujetos revolucionarios, entre comillas. Laclau, el ideólogo de cabecera de Pablo Iglesias, a mi entender un falso populista, definió al pueblo como este conjunto de luchas parciales. Sin embargo, ninguno de estos grupos, o mejor dicho, ninguno de los que se arrogan la representación de estos grupos, piensa realmente en hacer ninguna revolución, pues un revolucionario, del color que sea, piensa siempre en el conjunto de la sociedad, y en realidad, en el integrante de cualquiera de estos grupos, piensa solamente en sí mismo. Todas sus políticas van encaminadas exclusivamente a la obtención de privilegios, es decir, derechos privados, derecho privado. Todas sus reivindicaciones van encaminadas a que únicamente por pertenecer a uno de estos grupos se les otorguen derechos que se niegan al común. Otra característica de estos grupos, o más exactamente de los lobbies que se atribuyen la representación de estos grupos, es la intolerancia. Ante cualquier forma de disidencia de sus afirmaciones, se niegan a debatir y exigen la cancelación y el silencio. La primavera pasada tuve ocasión de asistir a la presentación del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, de los profesores José Rasti y Mariano Pérez Álvarez, en la barcelonesa Casa del Libro. La presentación tuvo que ser interrumpida, pues un grupo de activistas trans amenazaba con quemar la librería si la presentación continuaba. La policía, en lugar de defender nuestro derecho a la reunión, supongo que obedeciendo órdenes, nos dijo que no podía garantizar nuestra seguridad y nos conminó a abandonar la sala.
Hay que señalar que los activistas, supuestos activistas, no pasaban de 50, mientras que en el interior de la sala había más de 100 personas. Pero claro, en su búsqueda de privilegios, estos grupos acaban chocando entre sí, como es lógico, ¿no? Así podemos ver en la actualidad el enfrentamiento entre algunos sectores del feminismo con los activistas queer o de la ideología de género. Y con ello vamos a entrar en la segunda parte de mi intervención. Bueno, la teoría queer o ideología de género arranca de una particular interpretación del postestructuralismo francés, cuyos representantes más destacados fueron Derrida, Lacan y Deleuze. Una de sus principales ideólogas ha sido Judith Butler, profesora en el Departamento de Literatura Comparada y Estudios de la Mujer, un poco Frankenstein el departamento, de la Universidad de California, Berkeley naturalmente. Esta señora tiene un buen currículum académico, pero es evidente que carece de formación, tanto científica como filosófica. Toda su teoría se fundamenta en el principio posmoderno de negación del conocimiento objetivo y de la imposibilidad de la verdad, aunque sea parcial. En otras palabras, la negación radical de la revolución científica que tuvo lugar en Europa entre los siglos XVI y XVII. La ideología queer representa de forma casi arquetípica a este postindividuo que caracteriza a la posmodernidad. La modernidad, que nace con el liberalismo clásico, tomaba al individuo como sujeto, pero este individuo era el individuo racional cartesiano, ¿no? Que de alguna manera ya rechazaba la objetividad de la realidad exterior, pero creía que esta realidad se podía conformar a través de la razón. Con la posmodernidad aparece una nueva versión del individualismo radical, el postindividuo, que niega de forma radical la objetividad de cualquier realidad exterior y cree que la puede conformar con sus deseos y sentimientos. La ideología queer se asienta sobre la negación radical de la realidad biológica, para la cual existen dos sexos en la especie humana, el masculino y el femenino. Hay un sexo cromosómico, es decir, combinación de los cromosomas XX en la mujer y XY en el hombre, el cual, durante el desarrollo embrionario, determina el sexo hormonal, que a su vez determina el sexo genital y los llamados caracteres sexuales secundarios. Pero además, en la ideología queer encontramos una especie de vago espiritualismo, porque cuando alguien afirma, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, ¿quién es el sujeto de esta oración? ¿Una especie de cuerpo astral que va flotando por ahí hasta encontrar un cuerpo donde encarnarse? Bueno, si esta ideología queer fuera solamente eso, una ideología, pues no pasaría nada, ¿no? También hay terraplanistas que siguen afirmando que la Tierra es plana. Lo grave es que se ha convertido en una ideología oficializada, con capacidad de sancionar y perseguir a los que no la comparten. Así vemos cómo la sanidad pública se pone al servicio de toda clase de aberraciones. Hay personas que, a veces adolescentes, que son mutiladas y hormonadas para que su sexo coincida con el género. Tarea, por otra parte, inútil, ¿no? Se puede alterar quirúrgicamente la apariencia del sexo genital, se puede interferir químicamente con el sexo hormonal, pero el sexo cromosómico sigue presente, por lo que estas personas tienen que hormonarse de por vida, con el subsiguiente negocio que ello significa para las multinacionales farmacéuticas. Mención aparte merecen los arrepentidos, los que se han sometido a mutilaciones y luego quieren volver atrás, ¿no? Dejar de hormonarse es fácil, pero reconstruir unos genitales mutilados es ya mucho más difícil. Para la ideología queer no existen hombres ni mujeres. Como todo depende de los sentimientos y los deseos, han llegado a identificar más de 90 géneros distintos. Y hablan de sexo asignado, ¿no? Como si llamar niño o niña a un recién nacido no obedeciera a una observación de sus genitales, como si fuera un acto arbitrario que realiza el médico. Claro, esta negación de la existencia objetiva de mujeres ha hecho que amplios sectores del movimiento feminista se posicionaran en contra de la ideología queer. Pero, en lugar de asistir a un debate, hemos visto es una carrera de odio, descalificación y procesos judiciales. Hemos visto cómo el Partido Feminista, por ejemplo, era expulsado de la coalición Izquierda Unida por sus posiciones críticas con la ideología queer. Y hemos visto a una de sus máximas dirigentes, Lidia Falcón, una histórica del feminismo y además de la lucha política izquierdista, podríamos decir, en España, ¿no? Lidia Falcón ha sido denunciada por delito de odio por el lobby trans por su oposición a la ideología de género. El otro día, hoy he leído una noticia que se celebró en la Universidad de Barcelona, una especie de, bueno, no sé, de acto trans, ¿no?
de jornadas, ¿no? Y bueno, un conocido genetista, profesor de esta universidad, fue expulsado por el hecho de haber hecho un par de preguntas incómodas. Es decir, si no piensas como yo, me ofendes, ¿no? La posmodernidad en 4 palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Después de esta introducción de tantísima profundidad, el profesor Josep Alsina es un profesor muy reputado, muy consolidado, de muchos años, y ha hecho un poco una exposición profunda de lo que recoge mi libro. El libro intento yo explicar de una manera sencilla y asequible todos estos constructos ideológicos que han surgido a partir de unos determinados años en los que el feminismo, en lugar de seguir hacia adelante, hizo como una especie de huida hacia adelante, de saltimbanqui, y en lugar de seguir la andadura de buscar la conciliación, la concordia, pues ha buscado ni más ni menos que la discordia. A partir de ese momento yo observé que la mayoría de las personas no entienden nada de lo que dicen estas pretendidas personas que están en este ministerio, estas personas que están preparadas y se supone que son las responsables. He escuchado muchísimo lo que dicen las personas en la calle y en un momento determinado pensé, esto hay que explicarlo bien. Y bueno, pues escribí este libro. Tenemos a Alicia, forma parte de la Asociación de Mujeres por la Igualdad, la AMPI, que es la asociación que hemos fundado entre 4, 5, 6 compañeras, y voy a tener el honor de que ella me haga una serie de preguntas para clarificar un poquito el contenido del libro y de lo que es el feminismo equitativo. Gracias, María José. Bueno, agradecerte la invitación por permitirme estar aquí en la presentación de tu libro. Un libro que se titula Nosotras y Vosotros, en el que María José habla de feminismo equitativo, de lenguaje inclusivo y de lo que ahora también está muy de moda, que es la ley trans, ¿no? Entonces, bueno, creo yo, bajo mi punto de vista, que es un libro de obligada lectura en estos tiempos donde la dictadura woke ya se ha hecho, casi si no piensas de esta forma, si disientes, pues bueno, como bien decía Josep al principio, pues ya vemos, ¿no?, como hay maestros que son sancionados, gente que participamos de la vida social, que también disentimos, pues que también nos enfrentamos a todas esas denuncias por delitos de odio. Y bueno, yo, María José, después de lo que ha dicho Josep y tal, pues bueno, ¿cómo te surgió la idea de crear una visión alternativa al feminismo? Pues, bueno, ante todo, gracias por estar aquí, los que estáis aquí y los que no están porque no pueden estar, están presentes todos en mi corazón. Y a partir de aquí pues os explico un poquito cómo surgió esta idea. Esta idea surgió pues después de analizar todo el movimiento feminista, el surgimiento de todas estas ideas que intentan equiparar las oportunidades de las mujeres a los hombres. Empezó a surgir una ideología feminista que se iba un poquito por la tangente, a partir de lo que sería el feminismo tradicional, como ha sido siempre. Entonces, un poco entendemos el feminismo como aquel proceso en el que las mujeres intentan superar este estadio, digamos, de estar encerradas en su espacio interior doméstico y salir hacia el espacio exterior público, que en determinados momentos de la historia ha sido la situación en la que se han encontrado las mujeres. Entonces, a partir de aquí, siempre se había planteado el feminismo así, al principio muy bien, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero llegó un punto en que el feminismo pasó a compararse un poco, la mujer empezó a compararse con el hombre y a establecer una relación de oposición entre hombre y mujer. Entonces, esta relación de oposición hombre y mujer, desde luego, no llega a nada. Habría que redirigir esta cuestión en el sentido de que si el hombre y la mujer se consideran opuestos, no vamos a ningún lugar. La cuestión era cómo lograr esa equidad. Esa equidad solamente se puede lograr en el momento que la mujer continúa su proceso de salir del espacio interior hacia afuera y el hombre inicia el proceso de
entrar en el espacio interior, porque en esta vida, igual que no es solo estar encerradas en casita cuidando de la familia, tampoco es todo solo ganar dinero, sino que son ambas cosas, o adquirir poder o inflar el ego, son ambas cosas. Y una familia, un hombre y una mujer de la cual van a nacer unos hijos, tiene que tener esa base sólida de dos columnas que están adentro y afuera, hombres y mujeres exactamente iguales. Y entonces esta es mi idea. El feminismo tradicional se basó un poco en compararse y en reaccionar al respecto del hombre. El feminismo equitativo parte del poder de la mujer en sí misma, en lo que realmente es una mujer. Una mujer no es igual que un hombre y un hombre no es igual que una mujer, y por lo tanto cada cual debe estar en ambos lugares, adaptados a sus condiciones físicas, psicológicas, etcétera, y por supuesto juntos, porque estamos absolutamente en el mismo equipo y no hay más, no hay nada más que explicar sobre lo que es el feminismo equitativo. Parto de la base de una concepción espiritual de las personas no somos solamente cuerpo, no solamente somos una diferencia sexual, sino que somos exactamente iguales espiritualmente hablando, y tenemos unos valores que son nuestra integridad, nuestra libertad, que nos define como seres humanos, y la dignidad, exactamente igual para hombres y para mujeres. Bueno, hombres y mujeres somos complementarios. Digamos. Exactamente, tal cual. ¿Cuál fue tu principal inspiración? Primero de todo, ver la locura, el sinsentido, el vaciado de verdad ontológica que estaba sufriendo en estos momentos la palabra. De alguna manera estamos en unos tiempos de posverdad y desgraciadamente no es de ahora, es desde la Segunda Guerra Mundial, que ya se empieza a generar esto de que todo lo que se repite muchas veces se convierte en una verdad, el concepto de posverdad. Entonces, todos los movimientos ideológicos que estaban surgiendo alrededor de la ideología de género funcionaban un poco a partir de todo eso, aprovechándose de la ignorancia, de la tergiversación y de una manipulación feroz. Todo ello disfrazado con un lenguaje completamente hermético, complicado, retorcido, o sea, de hecho, 20 palabras ya no se entiende ninguna. Este método subliminal, lo sabrán cualquier estudiante de lengua básica o de publicidad, que por aquí hay algún experto, es el lenguaje típico de todos los autoritarismos, es decir, hermetismo para generar autoridad, hablar de siglas, crear una neolengua para que así las personas normales y corrientes no entiendan nada y digan, claro, es que yo no entiendo, y directamente se dejen dominar y manipular. Este es, digamos, el sistema. A mí todo esto me llegó muy adentro, no veo dónde está la relación con las mujeres y con su liberación y con la superación de las trabas, no lo veo por ningún sitio. ¿Dónde me inspiré? Pues ¿dónde me voy a inspirar? En España y en nuestra historia, en Isabel I de Castilla, la católica, y en su corte, en la corte de mujeres, estas mujeres que se dieron a llamar la escuela doctae, que rodearon a la primera gran reina, la artífice de la hispanidad y del humanismo español, en el XV, a finales del siglo XV y en el siglo XVI. Esta mujer, Isabel, carecía de unos conocimientos demasiado amplios en latín y pidió, digamos, la ayuda a una jovencita que se llamaba Beatriz Galindo, que la llamaban la latina. Era una jovencita que había hecho todo lo posible por estudiar latín, griego, era una gran erudita, y llegó al conocimiento de la reina que ella dominaba el latín. Isabel necesitaba ese latín para poder tener conversaciones con el resto de gobernantes del mundo entero. Estamos hablando del inicio del Imperio Español, y por lo tanto ella quería estar a la altura, no era una mujer que estuviese en el espacio interior doméstico, ni muchísimo menos. Es que no estaba ni en la tierra, estaba en el mar, en el aire y en todas partes, y necesitaba ese latín. Entonces pidió a Beatriz de Galindo que viniese a su corte y enseñase no solamente latín a ella, sino a sus 4 hijas. Es decir, esta Beatriz Galindo, que fue maestra de 4 reinas, de 5 reinas, contando Isabel, de Juana de Castilla, Catalina de Inglaterra, Isabel de Portugal y María de Portugal. Asimismo, que son las 4 hijas mujeres de la reina Isabel. Asimismo, estaban también otras mujeres, como son Luisa de Medrano, que fue la primera mujer que dio clase en una universidad, sustituyendo a Nebrija, el creador de la primera gramática de la lengua española,
Isabel de Villena, que escribió Vita Christi, era valenciana ella, escribió en valenciano. Teresa de Cartagena, primera mujer que se puede considerar que escribió un libro en castellano, en español. Francisca de Nebrija, que sustituía a sus padres en la Universidad de Alcalá. Y Luisa Sigea, una gran dama muy culta, que era políglota, hablaba nada menos que francés, español, italiano, latín, griego, hebreo, árabe y caldeo. Y esto en el siglo XVI. Entonces, estas mujeres eminentes abrieron un montón de barreras que no se plantearon en Europa hasta muy entrado el siglo XIX. Por lo tanto, mi inspiración fueron ellas, y esa es la inspiración que nosotras debemos tener. Las mujeres somos mujeres, y por supuesto, dentro de lo que somos de verdad, estamos al lado de los hombres, al lado, ni enfrente ni enfrentadas, sino que al lado. Esa fue básicamente mi inspiración. ¿Podemos considerar feminista entonces la ideología de género? No, la ideología de género no es feminista. La ideología de género es profundamente machista, y la ideología de género es un fraude, y la ideología de género es una manera de ejercer la violencia desde las instituciones, ya que es la ideología que conforma el Ministerio de Igualdad, es decir, que forma parte del gobierno de nuestra nación y está imponiendo a partir de leyes absolutamente ilegítimas, porque no es lo mismo legislar que legitimar, una violencia absoluta hacia todas las personas, hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia los niños y hacia las niñas, y hacia todos los colectivos, es decir, hacia los colectivos minoritarios, me estoy refiriendo, el colectivo homosexual, el colectivo bisexual, el colectivo de lesbianas, el colectivo transexual y no digamos el colectivo intersexual, al cual ignora por completo, solo y exclusivamente porque el intersexual sí que realmente no pueden negar que nace intersexual. Los otros nacemos hombres o mujeres, y la manera de enfrentar el mundo que tenemos todos nosotros, todas las personas, es completamente diferente, porque no somos iguales. Y entonces no se puede colectivizar, ni utilizar, ni instrumentalizar ni a las mujeres, ni a los hombres, ni absolutamente a nadie. Crean además un lenguaje supuestamente inclusivo desde su perspectiva, desde su ideología, pero no es un lenguaje inclusivo, ya que no incluye ni a las mujeres, ni incluye a los hombres, ni incluye a nadie. Sencillamente excluye y es absolutamente supremacista. ¿Cómo nace la ideología de género? La ideología de género, como él muy bien ha dicho, se fragua, se gesta en las universidades de sociología americanas, una profesora de literatura comparada, en fin. Pues, ¿cómo surge? La realidad de los hechos es que la primera vez que se empieza a sustituir la palabra sexo por la palabra género es en unos episodios de reivindicaciones que suceden en América del Norte. Resulta que en América del Norte, por lo visto, por desconocimiento de nuestra lengua latina, no saben que sexo viene de sexus, que en latín significa seccionar, cortar, diferencia, es decir, y se refiere a esas dos diferencias, hombre-mujer. Con respecto a las personas. Yo, como filóloga que soy, pues lo voy a enfocar desde el punto de vista lingüístico siempre, porque las palabras tienen contenido, y el contenido se tiene que ajustar a la verdad, si no, no son palabras, parecen palabras, pero no lo son, porque sería una simple manipulación. La palabra género viene de genus generis, del latín, que significa también sexo, exactamente lo mismo. Resulta que en una de las conferencias que dio una señora que reivindicaba los derechos de las mujeres, estaba utilizando la palabra sexo constantemente, por la mentalidad puritana de allí, de los protestantes. Tienen esta mentalidad un poco victoriana, les ha quedado el resabio en los años 60, 70. Como en inglés sabemos que sex quiere decir el acto, digamos, pues quedaba como muy procaz. Y entonces sustituyeron en todo su discurso la palabra sex por la palabra gender, es decir, género. A partir de aquí surge una palabra que les hace muchísima gracia a todos estos estudiosos, estos intelectuales, que yo es que no sé ni cómo definirlos, pseudofilósofos, pseudo no sé qué, lingüistas no, desde luego, porque un lingüista tiene clarísimo que lo primero es saber lo que estás diciendo, y si no, por favor, cállate. O sea, yo con todos mis respetos para todas las ciencias, pero creo que el lingüista la obligación que tiene es saber de lo que habla, qué dice. Pues entonces aprovechan esta palabra para crear la ideología de género.
Según la sociología, el género son aquellos condicionamientos que tenemos las personas por haber nacido en un sexo u otro. Es decir, la mujer tiene un condicionamiento genérico por ser mujer. Es decir, todos los roles sociales que a lo largo de la historia se han establecido en el sexo femenino, que han ido evolucionando, como ya muy bien ha explicado él y estamos explicando en el libro, esto ha evolucionado. Esto es el condicionamiento genérico, este paso que digo yo del espacio interior doméstico al exterior público. Y en el hombre también. El hombre también tiene condicionamiento genérico. No en vano ha sido el que ha tenido que sostener la economía familiar y estar presente en los espacios públicos, por no decir en primera línea en las guerras. Esto también es condicionamiento genérico. La ideología de género y muchas de los estudiosos del género se olvidan de los hombres. Y en este mundo hay hombres y mujeres y el condicionamiento social es para ambos. Desde el punto de vista de las presiones exteriores y de las presiones mutuas por falta de entendimiento y por esas ideologías que se van colando en la pareja humana y que la han destrozado por completo, además a conciencia. Entonces, en lo que se refiere este concepto de género es manipulado por la ideología de género, que directamente, aprovechándose de toda esta coyuntura, niega el sexo, rompe por completo la identidad humana, dice que el sexo no es importante, le cambia el nombre, le pone género, dice que lo único importante es el género. Y como el género no es natural, no es de nacimiento, tú lo puedes elegir. Como el género no es natural, tú puedes elegir el género al que perteneces. Pues no, esto no es así. Sí que es verdad que hay personas que tienen, no sé cómo decirlo para que no me lleven presa, un algo, porque no le voy a poner palabra, un algo, si queréis lo digo con la E, que es la disforia de género, y la tienen, y es grave, y es peligroso, y es terrible. Estas personas que tienen disforia de género son unas personas y necesitan ayuda de verdad, no la ayuda que les presta el Ministerio de Igualdad, utilizándolas, manipulándolas y realmente escudándose en ellas y vendiendo humo para quitar todos los problemas sociales que realmente están ahí. Entonces, un poco la ideología de género es una ideología que vacía la identidad de las personas, vacía de contenido cualquier tipo de argumentación, porque no creen en la ciencia, no creen en la biología. Sencillamente, si un niño con 12 años muestra una conducta estereotipada, digamos estereotipada femenina ya en tiempos de mis abuelas sería un estereotipo, es decir, le gusta jugar a muñecas o lo que sea, ¿no? Ya inmediatamente empiezan el protocolo, empiezan en las escuelas, en donde sea, y ojo que alguien pretenda o aconseje que el niño o la niña es muy joven y habría que aplicar unas terapias de espera y no de afirmación a los 12 años. Y bueno, a partir de ahí, como están en el ministerio, como son la ley y son el poder, empiezan a fabricar leyes. Venga, leyes. Es mucho más fácil sacar una ley que legitimar una ideología, un concepto o unas intenciones que desde luego no son buenas. Esta ideología que vacía de contenido el cerebro humano, el espíritu humano, el alma humano, la cultura y la ciencia, es la ideología que le viene muy bien a este globalismo en el que estamos inmersos, a esta agenda 2030-50 en la que todos seremos muy pobres y todos seremos felices y todos tenemos un decálogo en esta agenda, todos pensaremos exactamente igual y ojo que haya alguien que muestre una postura crítica hacia alguna de las posturas porque inmediatamente queda cancelado social e incluso encarcelado. Entonces, a partir de ahí se han dedicado a sacar leyes y leyes y leyes como churros para simple y llanamente intentar legitimar algo que es completamente ilegítimo, porque está basado en cuentos, y no precisamente de hadas. Has hablado ahora, María José, de la disforia de género. ¿Podrías explicarnos? Bueno, la disforia de género es un proceso en el que una persona, por una razones varias, yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni médico, ni pediatra, ni nada de eso, soy solamente profesora, una persona no se identifica con el sexo biológico que tiene, no se identifica en absoluto, no se reconoce y le causa una infelicidad tan grande,
que puede llegar incluso a quitarse la vida, a no desear vivir. Esto puede aparecer además en edades críticas, que son la adolescencia. A veces va acompañado de otras patologías, reales, como el autismo, bueno, el acoso escolar. Por tanto, es una edad muy tierna, es una edad muy vulnerable, afecta mucho a las niñas, concretamente, a los niños también, y es algo que hay que estar ahí, hay que acompañarles, hay que acompañar a los niños, hay que acompañar a los padres, médicos, psicólogos, etcétera, porque realmente pues, es una cosa muy seria y muy dura. No le pasa a casi nadie, pero a veces pasa. Luego está la intersexualidad. La intersexualidad son personas que nacen con elementos sexuales femeninos y masculinos a la vez. Entonces, ya de pequeñitos, ¿no?, en un momento determinado, no sé cómo se lleva ahora, porque yo tampoco soy médico, pues se intenta definir, llevar hacia un lugar o hacia otro al niño. Ahora está también, me parece que está prohibido, y hay que esperar que el niño elija, porque no va a elegir un bebé o un niño de 3 años. Entonces antes eran los padres los que debían realmente decir, no sé muy bien cómo está. Pero esto, claro, es de nacimiento. Esto no les interesa a los ideólogos del género, porque para los ideólogos del género todo es fantasía, no hay nada genético, no hay nada de nacimiento, todo es selección, sexo fluido, identidad fluida, todo fluido. Y cerebro fluido, claramente, han desaparecido las arruguitas, ya todos debemos pensar igual. Esta es la ideología que sirve al globalismo, que hoy nos viene disfrazado de izquierda, nos viene disfrazado de progre, pero no deja de ser, como dice mi amiga Lidia Falcón, el capital con mayúsculas así de grandes. Es un totalitarismo. ¿Podemos hablar entonces de feminismo y feminismos? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay un feminismo, sino que hay feminismos. Muchas maneras de ser feministas en estos tiempos, ¿no? Supongo que en aquel siglo, finales del XV, y en el Renacimiento español, con aquella escuela de Doctae, que jamás habrían puesto ista a nada, porque ellas eran féminas, simple y llanamente latinistas, mujeres cultas, mujeres, no hacía falta. Con el tiempo realmente hubo o sea, todo esto se separó, las mujeres. No hubo nunca una punta, un clímax de gloria femenina como el que hubo en nuestra España, y de gloria en general. Los picos a los que ha llegado España en nuestros siglos de oro, en nuestras épocas gloriosas, han sido muy altos, insuperables en la historia de la humanidad, y tuvieron que pasar muchos años para que volviesen a reivindicarse la identidad, la dignidad, la valía de las mujeres. Y esto fue posteriormente, y a esto se le llamó feminismo, y a eso le llamamos feminismo, desde Mary Wollstonecraft, que empieza a decir, bueno, la frase que más me gusta de ella, que un poco inspiró la filosofía de la Asociación de Mujeres por la Igualdad: yo no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Es volver la mirada hacia nosotras mismas. No nos tenemos que comparar con los hombres, sino que somos lo que somos, los hombres son lo que son. ¿Qué somos? Pues esto lo tenemos que descubrir. ¿De qué partes consta tu libro? Bien, pues mi libro consta de varias partes. Está escrito de una manera que he intentado que sea lo más asequible posible, con un lenguaje sencillo. Yo no necesito ser hermética, yo puedo hablar muy claro, y si hay alguna palabra que resulte hermética, por favor decírmelo, porque no soporto la pedantería y rápidamente la cambio. Yo hablo llana, yo soy como Santa Teresa de Jesús. Si es que me sale alguna palabra pedante, por favor decírmelo, que la cambio rápidamente, porque no me gusta ese estilo, y no me gusta sentir que nadie se siente inferior, sino todo lo contrario, sino que ayudo a las personas a pensar, a poner en palabras aquello que piensa y muchas veces no sabe explicar, ¿no? Hay muchas personas que piensan lo mismo que yo, pero no saben ponerlo en palabras. Pues yo pongo las palabras para ayudar a las personas a decir, mira, pues esto es lo que yo pienso también. Y bueno, pues hay varias partes. En él, la primera parte, pongamos que hago un análisis crítico del feminismo tradicional y de la ideología de género, y la exposición de una visión alternativa, que es el feminismo equitativo. Hay o sea, está estructurado en torno a estos bloques, ¿eh? No quiere decir que haya 5 capítulos, sino que hay varios bloques ideológicos que van paseándose por todos los artículos, todos los ensayos. Hay otro bloque que es el lenguaje inclusivo, entre comillas, y la manipulación ideológica.
Como vosotros muy bien sabéis, yo pues, soy profesora, entonces lo del lenguaje inclusivo he disfrutado, he estudiado, me lo he mirado todo muy bien y claro, vemos que nos damos cuenta que el lenguaje inclusivo incluye términos como masculinidad tóxica, como coitocentrismo, supongo que todo el mundo me entiende, coitocentrismo, qué palabra más desagradable, no ya por lo pedante y hermética, sino por lo ordinaria, bueno, todo lo que se les ocurra, heteropatriarcalismo, heterosensibilidad, bueno, es que hay está todo, hay una ristra de palabras que de inclusivas no tienen nada, manifiestan una aversión, un odio y un rechazo al hombre, es lo que es la misandria. Sin embargo, pues le llaman lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo es otra cosa. Se ponen a manipular los morfemas del género, porque el género es la palabra a la que se han agarrado, se han aferrado, se ve que no saben otra, la palabra género. La palabra género tiene una acepción que es el género gramatical. El género gramatical en español es el masculino y el femenino y el neutro. El neutro, que es el lo, el eso, se aplica a elementos de la realidad que no sabemos muy bien cómo definir, a cosas abstractas, a un monstruo, y luego está el masculino y el femenino. Los morfemas de masculino en español son, entre otros, sobre todo, la O y la E. Por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, el monje, por ejemplo, el paje, por ejemplo, el príncipe, etc. Es decir, la E es un alomorfo masculino exactamente igual que la O. Lo primero que hablan ellas es que la O es masculina y la A es femenina. Anda, mira, si Aristóteles levantara la cabeza, que fue el que creó la primera gramática, la volvería a meter corriendo o le diría a la señorita Irenita, por favor, vuelve al cole, vete a tu casita, coge los libros y estudia. Y el alomorfo femenino, según ellas, es la A. Bien, básicamente el género en español y en todas las lenguas romances lo notamos el género gramatical en concordancia con todos los elementos que están alrededor de la palabra. A veces tiene que ver con el sexo y en la gran mayoría de las veces no. Las concordancias se establecen sobre todo con el artículo. Podemos decir el paje o la paje, podemos decir el hombre o la mujer. Y yo por aquí no veo ni os, ni as, ni es, ni is, que en catalán se pone en la i. Bueno, el género, ahí me he explayado porque realmente digo yo que si quieres hacer una ley que legitime mínimamente las barbaridades que intentas imponer, pues por favor, estudia un poquito de gramática. Bueno, al final volveremos a decir poetisa en lugar de poeta. Llevamos las personas que nos hemos dedicado a la literatura años reivindicando que no existe la literatura femenina y muchísimo menos la literatura rosa, que hay literatura y que los autores podemos ser tanto hombres como mujeres. Y ahora nos viene aquí la ministra de Igualdad, pasando por gramática, a decirnos que la E es un alomorfo que se corresponde con el género o sexo, porque para ellas no diferencia una cosa de otra, para los no binarios, es decir, con lo que no se identifican con ser hombre o con ser mujer. Bueno, que se inventen otra cosa. Si no se inventan esto, se han inventado la X o la arroba. La X, por ejemplo, al decir los niños, las niñas, y lx, ni x. Si alguien lo puede pronunciar por mí, por favor, me veo incapaz. Yo y todos los académicos de la Real Academia de la Lengua, que supongo que ya ni se ríen, porque esto es serio, esto es muy serio. Bueno, entonces, pues esto, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo pasa por otra cosa, pasa por conocer las diferencias lingüísticas, las patologías que se producen en el lenguaje humano entre el hombre y la mujer, que son la causa fundamental de separaciones matrimoniales. La falta de empatía, la falta de conocimiento. Los hombres hablan como los hombres y tienen unas características lingüísticas exhaustivamente estudiadas y las mujeres tenemos otras y por lo tanto están ahí analizadas brevemente para lograr que si hay algún tipo de deficiencia en nuestra comunicación o en nuestra puesta en el mundo exterior o en el interior, poder realmente trabajar en ello, para trabajar en la empatía, en el conocimiento, para saber cómo tengo que entender a esta persona que tengo delante, que es un hombre, yo que soy una mujer.
Esto es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es aquel que velará también por todas aquellas personas que por la razón que sea han sido ignoradas, minimizadas, ofendidas por cuestión de su origen geográfico, por supuesto del sexo, por supuesto de su orientación sexual, de su edad, de su aspecto físico o de lo que sea. Pero no tiene nada que ver con este terrorismo gramatical, bueno, es que no llega ni a terrorismo, con estos fuegos artificiales que han hecho Irene Montero y sus compañeras con el lenguaje. El tema en el que versa, otro de los temas que campan por ahí, que están por ahí, es la imposición institucional de la ideología queer, que es la ideología de género, esta que niega que las personas tengamos sexo, que dice que el sexo es, bueno, nada, que es el género, que esto se elige, a través de las nuevas leyes. Esto lo han legitimado a través de sus leyes, la ley Biogen, de violencia de género, la ley de educación, que abona el campo para la futura ley trans, es la ley del sí es sí, que ya ha comentado Josep, que es esto, es una ley que podría haber escrito yo, que hice, como dice, primero de Derecho no lo acabé. Yo podría haber hecho esa ley, porque es absolutamente ridícula, la ley trans, que no es más que una ley absolutamente coercitiva para blindar el pensamiento. Y lo demás son artículos y ensayos breves en torno a estos temas, como el machismo lingüístico, es decir, la prohibición de usar la lengua materna para la educación e instrucción de nuestros hijos, la instrumentalización y colectivización de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales e intersexuales, la invisibilidad de la mujer desde el pretendido Ministerio de Igualdad, la misoginia y la misandria. Todos ellos con una perspectiva crítica de concordia, no de discordia. Muy bien, María José. Bueno, yo no sé si quieres que hagamos algún tiempo de preguntas o... Pues sí, si por alguien supuesto. quiere preguntar algo sobre el libro. Muy bien. Sí, sí. Carmen, ¿qué le pasamos? Ah, vale. Le pasamos un micro. ¿no? Vale. Y la cámara, ¿no, Loren? No, la cámara. No, vale, la cámara ya está, vale, bien. La cámara vosotros. Muy bien. Muy bien. Carmen. Sí. Pero lo tengo que hacer yo también. Bueno, aunque sea, te lo... Ah, sí, no hace falta que te lo coloques. Es que si no, es que si ¿No hay no, ninguna pregunta, Carmen? Pues si no, vale. no sé qué, no, sí que claro que hay pregunta. No se graba, si no coges la manita. Ya está, así mismo, Mi Carmen. pregunta es que yo, que como todos, nos hemos asombrado de todo este movimiento que hay y todo esto, sobre todo la gente que tenemos ya unos cuantos años. A mí me ha asombrado que no aparezca nunca la palabra madre. No aparece nunca en ningún sitio. Y somos portadoras de vida. Pero ¿cómo es posible? Solamente quiero decir esto para hacer una reflexión. Claro que puedes ser ingeniero, lo que quieras, pero eres sobre todo, y por encima de todo, la biología nos ha dado ese poder, es un gran poder, portadoras de vida, nada más. Carmen, te voy a dar la respuesta. La respuesta es absolutamente social. La respuesta es social. No aparece la palabra madre igual que no aparece la palabra mujer. Porque una madre es aquella mujer que tiene que sacar sus hijos adelante, darles de comer, darles una carrera. Y todo esto en este país es completamente imposible y cada vez va a ser peor. Entonces, si una mujer no se puede ganar el pan de sus hijos... El feminismo sea esto, sea pero no lo es. Reivindicar es que es queer y no es feminismo, es machismo. Después de traer al mundo un ser es demasiado poco. Muy poco. Y que si somos iguales, los hombres y las mujeres, muy bien, un año entero la mujer a cuenta del Estado, por supuesto. Y otro año entero será el hombre. Y cuando ya el bebé tenga 2 años, eso ya es otra cosa. Esto es feminismo equitativo. Carmen, el hombre y la mujer para su familia. Carmen, por eso nace Mujeres por la Igualdad, que es una asociación que precisamente lo que defienden son esos postulados. Bueno, y no los del Ministerio de Igualdad. Pero es que yo tengo 2 nietas en Berlín que han nacido allí, de padres españoles.
Que eso es lo que realmente nos preocupa a todas las mujeres. Pero esto es lo que hay que reivindicar. Sí, evidentemente. Que seamos como en Alemania, que realmente existe la conciliación laboral, la conciliación. Eso es proteger a las mujeres y a los hombres, eso es proteger a la familia. Y ahora que hay ordenadores que puedes estar en casa, ¿no? Aquí la Nestlé hace muchos años que tenía una guardería debajo. El sistema de las guarderías es algo que tenemos que piensa explicar mejor. Piensa una cosa, el sistema alemán. Todo esto se enmarca en algo mucho más grande. Si lees lo de la Agenda 2030, dice muy claro, hay que reducir la población humana. Claro, Entonces hay que reducir, pero ¿por qué hay que reducir la población humana? Entre otras cosas, porque cada vez hará falta que haya menos gente trabajando. Entonces, si hay menos gente, pues será más fácil, porque no, hay que darles una pallita para que puedan consumir. Es decir, todas estas cosas no son inocentes, ¿no? Y la sustitución de madre, y han encontrado la sustitución, persona gestante. Persona gestante. Sí, es el lenguaje inclusivo, la persona gestante. Hay que revelar hasta eso, ahí hay que revelarse. Reyes. Es que Sí. no puede ser. Reyes. Lore. No me hace falta. Es que si no, no se graba. No, se graba. Se va a grabar todo. Todo queda grabado, ¿eh? Como caiga en manos de según quién, nos vemos en el trullo. Muchas gracias. Dice, hablar de lengua materna, hablar de madres, pero ¿cómo va a ser eso? Si están ahora diciendo, salen dos transicionando para poder procrear. Una tía que se afeita y se ha cortado la peluquería, que está embarazada, y dice que va a ser padre. Sí, sí. Muy bueno. Lo de la lengua es muy bueno, ¿eh? Realmente. El tío, una defesio, diciendo que también será que cualquiera está transicionando, también va a ser padre. Dice, seremos una familia normal. En esta familia normal seremos dos padres, bebé y perro. Digo, ¿y por qué no perre? Pero bueno, la cuestión está en que están de alguna forma trabajando desde hace tiempo sin que entendamos, pero por complejos o no, acatar la modernidad para no ser marginados y a la larga, pues que todo el mundo pase por el tubo, ¿no? Igual que en la Unión Soviética hubo un momento en que se premió, hubo el premio a la gloriosa maternidad. No es que les importara la maternidad, les importaba el instrumento de trabajo, que luego los destinaban a Siberia y luego allá, ¿no? Y Lidia Falcón, yo la escuché decir, claro, si esto avanza, desaparece la razón de existir nuestra, porque lo que están haciendo es acabar con la mujer, que desaparezca la mujer. Si desaparece la mujer, desaparece la vida. El sector crítico. Lo que está haciendo es, cumpliendo la Agenda 2030, eliminar la población del mundo. ¿Y cómo lo hacen? Pues eliminando el motor de la vida, que es la mujer. Y al mismo tiempo están sustituyendo a la mujer hombres que la suplen, disfrazados, como poner a una escoba. Bueno, es que de hecho en los desfiles de modelos están saliendo tíos, no salen mujeres. En el deporte están echando del campo del deporte a las mujeres de verdad, porque ¿cómo vamos a competir? Somos diferentes. Pues la maquinaria es diferente. Entonces, hasta en la concepción, las mujeres, más digamos, de mujer, son muy lentos, pero cuando llegan tienen la capacidad de esperar a que esté el óvulo preparado. Los hombres son muy rápidos, y esto es como las olimpiadas, ¿no? Llegan muy rápidos y si no están preparados se estampan. O sea, somos desde el primer momento de vida diferentes. Entonces no podemos competir. Están haciendo mujeres a medida, estéticamente, que son realmente hombres. Y nos están echando del mapa, del mundo, de la vida, a las mujeres. Y las propias mujeres están contribuyendo a eso, ¿no? Y esto todo está en la agenda esta, o sea que es una forma de que solo vivan lo suficientes para ser sus esclavos, igual que la premia a la gloriosa maternidad, que premiaba la natalidad, pero la natalidad para tener esclavos. Hay que desenmascarar eso, que la gente piense y ser responsables de lo que somos. Las mujeres como tales tienen una gran responsabilidad, los hombres como hombres que son también tienen una gran responsabilidad en nuestra encuadre en la creación y en el mundo.
más que nada las reflexiones, y si tú le tienes aportado lo que sí cuando para desarrollar. Muy bien, Reyes, es que es así, es así, es así. Básicamente lo que se ha blindado es la libertad de pensamiento, y una persona, si no es libre, no es persona. La primera caracterización del ser humano es la libertad de pensamiento, y manipulan la verdad, la manipulan desde arriba, imponen un pensamiento desde arriba. ¿Desde cuándo se impone el pensamiento desde arriba en un régimen teóricamente progresista? No, eso es totalitarismo, pero burdo además. El año pasado, creo que fue el curso pasado, un profesor de biología de la Comunidad de Madrid fue expedientado por explicar en un curso de educación sexual, pues eso, que hay una determinación cromosómica del sexo. O sea, le dieron un expediente, al final la cosa creo que no acabó en nada, ¿no? Y yo aproveché la ocasión, publiqué un artículo en el Cato Blepas donde, con el siguiente título, decía: la teoría cromosómica de la herencia, esta peligrosa doctrina fascista. Sí, sí. Desgraciadamente, porque no me alegro nada, personas tan declaradamente progresistas, estudiosos tan importantes como Noam Chomsky y Margaret Atwood, están siendo hipercríticos con todo este teatro, porque, bueno, Chomsky ya sabéis que es el experto en lenguaje subliminal, y ya sí que realmente ha dado un paso al frente, porque es que no se puede aguantar, no se puede aguantar. No sé, mira, esto tendrá un momento que... Bueno, sí, ahora está habiendo muchísima reacción crítica. Es que los profesores de universidades están calladitos. ¿Por qué? Porque es que si no, es que se cancelan. Es que es imposible. O sea, es que te puedes ganar hasta la cárcel. Es que te sacan. Que en la universidad está pasando todos los días. Y en las enseñanzas medias, bueno, lo que vemos ahí... Lo único, por unos cuantos que les hagan caso, que no piensan. Hay agentes... Lo más grave es la escuela, que estén metidos en las escuelas y que les digan a los niños y a los adolescentes las barbaridades que les están diciendo. Es la policía del pensamiento. Hay agentes de LGTBI en las escuelas, comisiones de género con agentes LGTBI que van desde profesores hasta una comisión con alumnado. O sea, una cosa... Ana María. Carmen ha comentado lo de la escuela. Evidentemente, un pilar de la sociedad es la educación, el sistema educativo. Lo hemos dejado en manos de todas estas mediocres personas que se han metido a la política. Pero también hay un elemento que nos hemos cargado, que es básico, que ya en la época que se ha dado el mundo latino, ya en la época de Roma, tenía ya su valor, y es la familia. La familia es la célula fundamental. Y se la han cargado, la han eliminado. Todos lo hacen en grupo, parece que todos se meten en un corral allí. En grupo no, en solitario. Y eso es, ¿quién se queja? Pues los valores. Es una sociedad sin valores. Venidos donde sea, de la religión que sea. Nosotros tenemos el mundo cristiano, porque es la base, el mundo clásico y el mundo cristiano. Se han cargado también. Los valores no valen, las iglesias hay que derribarlas, es que es algo espeluznante lo que está ocurriendo, y en cambio estamos tranquilamente en casa, no nos movemos. No sé lo que pasará, pero es porque los sectores que tienen capacidad de influir en la sociedad están en casa. El lenguaje, lo que estás diciendo, ¿dónde están los de la Real Academia Española para defender género neutro, género masculino, femenino? ¿Dónde están? ¿Qué dicen? No dicen nada. Hombre, nada. Algo dicen, ¿eh? Sí que dicen, sí. Ahí está en el libro ya. Poquito. Dicen algo por vergüenza, ¿no? Hemos dejado congresos, hemos dejado senado, los medios de comunicación, hemos dejado todo. Bien. Por lo tanto, empecemos a reflexionar, a hacer intromisión, y si es culpable somos. Mira, el ser humano es gregario, el ser humano tiende al grupo. El primer grupo que establece un ser humano es la familia. Si tú logras desintegrar la familia, ya está, ya has acabado. El ser queda solo, queda vulnerable y queda con una facilidad absoluta de que lo lleven por aquí y por allá. Si encima destroza su identidad, ¿ya para qué? Si hay una familia y una familia, se juntan 20 familias porque no pueden comer, estas 20 familias salen a la calle, a reivindicar lo que realmente tiene que reivindicar la lucha social, que es el pan de cada día, los colegios, la vivienda, un trabajo en el que los jóvenes se puedan independizar, que haya escuelas con una enseñanza públicas, con una enseñanza de calidad,
que lleguen todos a la universidad y luego que la puedan pagar, porque no se pueden pagar las tasas académicas. Y después de pagar las tasas académicas, que se puedan pagar el máster que exigen para trabajar, aunque sea dando clases en un instituto. Un máster que valen dinerales. Claro que no les interesa que haya familia, porque es que si el pueblo se une, se les va el chollo. Pues es que en la escuela no les enseñan a los niños lo que es incentivarse, desarrollar, superar, no les interesa. Contrastar. No, todos por ellos pasan con suspensos, pero entonces si no empezamos a arreglar eso... Y es que yo estoy completamente convencida de que en las clases más que no tienen tantos recursos económicos está bajando la enseñanza mucho, porque realmente tienen claro que es que si hay alumnos brillantes van a salir a la calle a luchar porque no pueden pagarse la universidad. ¿Qué hacen? Pues nada, hacemos las escuelas públicas todos tontos y ya está, así ninguno llega y nadie protesta y ya está. Luego eso sí, mucho humo lila. Muchas burbujas lilas que le salen por la boca, no dicen absolutamente nada. Bueno, ¿más preguntas? Yo lo que quería decir es que lo que habría que mirar es saber qué podemos hacer para luchar contra todo esto. Algo tendríamos que hacer, como yo. Pero, no sé, es que no sé, a mí no se me ocurre, pero tendríamos que decir. A mí sí se me ocurren muchas cosas, pero probablemente... Levantar la voz y cuidar las familias. Eso sí, Bueno, a nivel asociativo, pues nosotras, por ejemplo... Sí, pero a nivel asociativo, que nos reunimos a tomar un café, ya. Bueno, nosotros hacemos... Esto no es nivel asociativo. No solo salir a la calle, que es más difícil, sino entrar en las radios, en las televisiones, en donde sea. Sí, pero así como eso... algunas veces dicen, si quieren decir ustedes algo, llamen a este teléfono. Pues llamar. Ya, pero caray, que eso es bien si barato. usted llama a decir esto, esa voz suya no se va a escuchar nunca porque está disintiendo del mensaje único. En algunas cosas... Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Tarrasa de algo que ha pasado la semana pasada para que se haga una idea. Allí ha pasado un hecho en concreto, que ahora no voy a narrar aquí porque no viene a cuento, y vino la televisión a grabar, el Canal 4. Cuando le hicieron la entrevista a la señora le dijeron, antes de que empecemos a grabar, que entras en directo tal, no puedes decir esto, ni esto. Eso es lo que le dijeron. Entonces, cuando yo vi lo que había dicho, claro, yo digo, vale, está bien, pero al final no te has ido a la raíz de lo que está pasando. Dice, es que es lo primero que me han dicho que no puede decir esto. Por favor, Carmen, perdón un momento, es que esta señora pregunta una cosa, me gustaría poder contestar. A ver, ya estamos, o sea, a nivel creo muy humilde, ya estamos haciendo. Presentar un libro como este ya es hacer. Lo que estamos haciendo aquí, con la ley a la mano, es un delito, Esto es un delito, o sea, porque no se ha enterado, porque si no podría estar aquí la policía, nos podrían acusar de delito de odio, Es decir que, bueno, esto que estamos haciendo aquí es un auténtico acto subversivo. Por hablar del amor, estamos hablando de un delito de odio. Esta es la situación, pero yo creo que el camino de los libros, de las editoriales y de las presentaciones, pues claro, un libro queda así, no queda solo. Y también hay otro, a ver, yo de las televisiones, o sea, todas son basura, todas, no se salva ni una. Antes pensaba que solo era basura la TV3, ahora veo que no, que hay otras que son igual de basura y encima con menos calidad técnica, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cada vez más canales de YouTube donde se oyen cosas muy interesantes. Por ejemplo, si no lo conocéis, os recomiendo el canal de Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta. Tiene miles de seguidores. Por cierto, que la voy a hablar con ella a ver si puede hacer un programa sobre... Ay, sí. Sí, bueno, es una mujer extraordinaria. Fortunata y Jacinta es una joven, es agente artística y, bueno, filósofa. Ella hace dos personajes, Fortunata y Jacinta. Entonces, cuando hace de Jacinta, ella se pone sus gafas y después sale Fortunata, que es la chica del pueblo, ¿no? Haciendo una referencia a la obra de Galdós. Y hace estos dos papeles. Es estupenda, porque te da, digamos, la definición culta y después te la explica. Y aparte ella es encantadora. Fortunata y Jacinta. Bueno, y luego tenemos nuestras redes. Entras en YouTube, entonces
Formosa Jacinta o Paloma Hernández o Paloma Pájaro. Paloma Pájaro. Bueno, Paloma Pájaro era el nombre, o sea, esta chica era pintora, pero luego lo dejó y se llegó a esto, ¿no? Pones esto y le sale. Y cada semana saca un programa, que no es broma. Cada semana. Tiene miles de seguidores. Bueno, también os invitamos a seguir nuestras redes sociales de AMPI, de la Asociación Mujeres por la Igualdad, y a que nos sigáis también en nuestra web, porque bueno, ahí pues también colgamos artículos y cosas interesantes que vienen un poco al hilo del libro que ha escrito María José. De hecho, nosotras tenemos una emisión que se llama Nosotras y Vosotros, que nuestro colaborador Loren pues nos ayuda a sacar adelante. Tenemos montones de programas colgados de Nosotras y Vosotros. También encontráis los de Suma de Opiniones muy interesantes, que son anteriores, digamos, a la fundación de la asociación, pero podéis encontrar, hacemos lo que podemos. Lo que pasa es que los medios son muy pocos, y si yo ahora me presento en el Ministerio de Igualdad y presento este libro, me presento yo directamente, me van a mirar de arriba abajo y me van a meter en la cárcel. No, sabes esposada. No es broma, ¿eh? Porque el Ministerio de Igualdad, desgraciadamente, y a mí me da muchísima pena, pero hay un prohibido el paso a las mujeres, a los homosexuales, a los trans, a los inter, a los bi y a las lesbianas, y por supuesto a los hombres. Ahí no puede entrar nadie, ahí solamente pueden entrar agentes de la ideología de género. Estamos como en la distopía esta de 1984, lo único que tenemos que cambiar los números, pero es exactamente lo mismo. Y además con nuestra connivencia y voluntariamente aceptada. Cuidado, el adoctrinamiento feroz que se está haciendo desde primaria, secundaria, universidades, medios de comunicación, redes sociales, Netflix, bueno, todas las plataformas invierten unos dinerales en el adoctrinamiento, en la ideologización, que la juventud de hoy está ahí. Es una secta, es un lavado de cerebro absoluto, es una pena. Pero es que realmente no puedes tener una conversación natural con algunos jóvenes. Es triste, pero es así. Todo tergiversado, todo confundido, mucho odio. Hay muchos jóvenes que no saben si son hombres, si son mujeres, o sea, tienen todo confuso. Bueno, muchos no. Bueno, algunos. Bueno. A ver, que la disforia de género existe, no vamos a tapar el sol con un dedito, la disforia existe, pero hoy día ya más que disforia ya podríamos hablar de otros elementos que están ahí. La cuestión es no pararse. No paramos. La cabeza y qué le vamos a hacer, no. Hay que luchar por encima de todo. Por supuesto. Hay que luchar porque es la lucha por la vida, la lucha por la humanidad. Pues ya está, pero si haces todo lo que puedes, ya estás de acuerdo contigo misma, que es lo más importante de todo. Totalmente. Enhorabuena, María José. Muchísimas gracias por estar aquí. Si alguno de vosotros quiere adquirir el libro, tengo unos cuantos ejemplares y bueno, os lo dedicaría. A fichar, ahora toca fichar.